al diputado provincial Alberto Abadía, porque bueno, ha estado muy crítico con un decreto en particular, ¿no? Un decreto a nivel nacional. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y en estos días además ustedes van a recibir al presidente. De todas maneras me gustaría que me cuente cuáles son esos puntos o por qué, digamos, surge la crítica a un decreto en particular. Bueno, en realidad se hizo en manifestaciones en la Cámara de Diputados en la sesión del día martes pasado. Sí. No creí que era no podíamos dejar pasar la oportunidad de manifestarnos al respecto por lo que representa en sí, ¿no es cierto?, este tipo de decreto. Habrá sabido que a partir del gobierno de Alfonsín a través de un instrumento legal y con el propósito de afianzar la democracia, ¿no es cierto?, que ha sido la lucha más grande que tuvo el gobierno de Alfonsín, se reguló la actividad de las Fuerzas Armadas. Sí. Y lo más importante es que se propuso que el jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, quien dirigía, quien era el jefe de las tropas, era el presidente de la Nación. Y a partir de allí el presidente delega, ¿no es cierto?, en sus ministros, ¿no es cierto?, ciertas funciones con el propósito de regular la actividad. Nosotros vemos que con este nuevo decreto hacemos marcha atrás en este proceso. O sea, hasta ahí, digamos, las Fuerzas Armadas estaban bajo el mando civil, era como el superior, ¿no es cierto? Claro, el mando civil, teníamos participación en muchísimas acciones que antes le eran propias al gobierno, al ejército, y que hacían de alguna forma, ¿no es cierto?, que se empodere a la fuerza con la nefasta consecuencia que esto acarrió, ¿no? Nosotros fuimos un país que hasta creo que uno de los Sudamérica que más golpes de Estado tuvo. Justamente lo que pretendía este decreto era regular un poco la fuerza y hacer el control como realmente corresponde. Yo creo que la base de todo es la democracia, ¿no es cierto? Y las fuerzas tienen que acomodarse, tienen que trabajar en conjunto con quien el pueblo haya decidido que sea, ¿no es cierto?, el que comande los destinos del país, y no al revés, que sean fuerzas totalmente paralelas, ¿no?, que sean, ¿no es cierto?, o que se manejen de forma independiente. ¿Por qué? Porque hay que responder a una política de Estado. Esto le está dando muchísima libertad a mi juicio personal. Esto yo no trato de convencer absolutamente a nadie. Yo lo que quise manifestar es decir que es lo que yo pienso, ¿no? Los diputados y diputadas aprovechan para expresarse sobre diversos temas que no tienen que ser fundamentalmente de la órbita provincial, ¿no? O del lugar de evidentemente que no. Es decir, me sorprende por el contexto, el momento en el que, ¿no es cierto?, se lanza este decreto, cuando todo el país estamos preocupados por esta crisis profunda que estamos viviendo, por esta sensación de incertidumbre que no sabemos a dónde vamos a llegar a salir o cuándo vamos a vislumbrar la luz de ese famoso túnel que estamos hablando, en el que estamos inmersos, ¿no? Y bueno, y sale un decreto de este tipo que pero no se involucionó en muchos sentidos, porque, digamos, vaciar determinados programas que significaban otro tipo de inclusión, ¿no? También es hablar de un retroceso. Digo, obviamente a todos nos preocupa este tema de las Fuerzas Armadas, porque lo hemos vivido, ¿no? De hecho, bueno, el golpe cívico-militar del 76 habla, ¿no?, pone de manifiesto también esta cuestión. Sí me parece preocupante, obviamente, como le parecerá a muchos ciudadanos y ciudadanas que se mantienen informados, pero digo, hay como una serie de camino a dar marcha atrás a muchas cuestiones en las que se fue avanzando en los últimos años, ¿no? Entonces, justamente ese es el problema que realmente yo avisoro, ¿no?, que estamos haciendo marcha atrás, y la idea de haber hecho esta manifestación es justamente ponerla sobre la mesa, llamar a la reflexión, pedir que nos empecemos a ocupar de este tema, porque si bien es cierto hay un montón de problemas en el país, ¿no es cierto?, que son de suma urgencia resolverlo, esto no es menos urgente, ¿no? Esto yo creo que
a mi modesto juicio, entiendo que es una acción deliberada, una situación en la que toma participación, ¿no es cierto?, o más bien tiende a congeniar con la política del Pentágono en Estados Unidos o cosas así, porque hemos visto la presencia de la DEA dando charlas acá, hemos visto por ahí alguna vez el comentario de establecer, o la intención vaga de establecer alguna base de apoyo militar de Estados Unidos, y bueno, dentro de mi humilde opinión y tratando de relacionar todo esto, digo, pucha, ¿a qué obedece este decreto? Yo creo que tiene que tener una intencionalidad, y es bueno que lo saquemos a la mesa para que podamos empezar a analizar y cada quien, y sobre todo los especialistas desde su órbita, ¿no es cierto?, puedan hacer los aportes correspondientes. Yo soy docente y me doy cuenta, por ejemplo, que en uno de los artículos de este decreto establece que las Fuerzas Armadas van a retomar, por ejemplo, la facultad de designar sus docentes para la instrucción de aquellos alumnos que se incorporan a las escuelas de la Fuerza, cosa que antes se hacía a través del Ministerio. Entonces, te da la pauta de que no sabemos cuál va a ser la orientación, cuál va a ser el perfil. La formación, ¿no?, que tanto se reclama en derechos humanos de todas las fuerzas de exactamente. seguridad. Eso es un tema que yo creo que no tendría que dejárselo librado al azar o dejárselo librado a la fuerza. Otro tema que también se vislumbra en este artículo es el hecho de que las fuerzas van a ser quienes juzgan a sus propias fuerzas. Claro. Sabes que tuvimos un montón de problemas con esto, ¿te acordás del tema de abuso físico en los regimientos, muertes de soldados, de reclutas, ¿no es cierto? Entonces, pero que últimamente se había, ¿por qué? Porque había un control externo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ser juez y parte. Son cosas que yo creo que hay que analizarlas más profundamente. Yo creo que no se puede de la noche a la mañana, ¿no es cierto? ¿Y a qué puede obedecer, digo, más allá de que es una conclusión y un punto de vista personal, este cambio, ¿no?, este retroceso, como decíamos recién? ¿A qué apunta? Dentro de este contexto, porque también vemos un contexto enrarecido, un contexto de mucho descontento social, donde, bueno, como usted recién planteaba, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? No, mira, yo creo que hay un manto de oscuridad en esto que, bueno, no creo que se haya hecho de por sí en la justificación, sobre todo en el aniversario de las fuerzas. Creo que Macri en algún momento dijo de que tenían que preparar a la fuerza para combatir a la subversión. Después, en una versión digital de ese acto, ¿no es cierto?, se dijo lo mismo, pero a la subversión extranjera. No entiendo sinceramente yo a qué se refiere, ¿no es cierto?, pero infiero te vuelvo a repetir desde mi punto de vista que es una acción que tiende a alinearse, ¿no es cierto?, con la voluntad política y militar del norte, ¿no? Claro. En donde, y a terminar de diferenciarse por ahí con otros países de Latinoamérica. Porque si nosotros analizamos, y creo que esto lo dijo Agustín Rossi en alguna entrevista, ¿no?, el ex ministro de Seguridad, él dijo que, del Interior creo, él dijo de que si se trata de que vamos a preparar las fuerzas, ¿no es cierto?, para trabajar respecto a problemas internacionales, como decía, quiere decir que nos vamos a involucrar de nuevo en problemas que no son nuestros, que estamos preparando las fuerzas para eso, para que no suceda lo mismo que nos sucedió con la AMIA y este tipo de cosas. O sea, yo creo que, como vos decís, es un retroceso muy fuerte, un paso atrás que muy fuerte. Sí, y simbólicamente también, ¿no? Más allá de lo que ocurra después, digo, es también una suerte de mensaje, y creo que va un poco en contra también de la democracia esta que construimos entre todos, ¿no?, del afianzamiento de esa democracia, teniendo en cuenta lo que ha sido la actuación del ejército en estos actos golpistas, ¿no? Entonces creo evidentemente que sí, desestabilizan todo gobierno democrático. Partidario totalmente de que la democracia es la base para la construcción de cualquier cosa, ¿no?, de todo, no tan solo de un país.
Entonces, yo creo que tenemos que ser muy celosos de ella. Y si hacemos un poquito un análisis de esto, te vas a dar cuenta de que en el momento en que sube a Alfonsín y que emite este decreto el 721 el 438, establece normas y le pone un coto, le pone, ¿no es cierto?, cierta contención a las fuerzas para poder desde allí construir en democracia. Y sucesivamente los presidentes que se fueron, que fueron llegando, fueron afianzando eso, porque estaban totalmente convencidos, ¿no es cierto?, de que era la única forma de seguir construyendo en democracia, y por eso es que logramos tener esta estabilidad democrática que hoy nos permite, ¿no es cierto?, estar acá y estar disfrutando de este modelo, ¿no? Entonces, creemos sinceramente que es un paso hacia atrás, y yo personalmente cuando hago esta mención o hago referencia a esto, y lo hago en manifestaciones, lo hago con el propósito de sacar el tema, de mostrarle a mis compañeros en la Cámara y exhortando, ¿no es cierto?, a los legisladores nacionales de que revean la situación y que tengan en cuenta, porque creo yo que se está poniendo en peligro, ¿no es cierto?, lo que nosotros tantos amamos y que tanta vida nos ha costado conseguir, que es la democracia. Claro, totalmente. Bueno, también en Cerrillos hay muchos proyectos, ¿no?, que tienen que ver con su trabajo particular, y también con esta gestión, y sé que hay alguna suerte de trabajo en relación a los loteos, que tanta dificultad han generado en toda la provincia. Sí, bueno, esa actividad nació de una charla con el intendente de la localidad de La Merced, en donde me comentaba, ¿no?, que, y mire con qué razón, ¿no?, yo creo que la aspiración de todo ser humano, de toda familia, es la de poder brindarle a sus hijos un techo digno. Y creo que trabajamos para eso durante toda la vida, y nos sacrificamos y ahorramos con tantas ganas, con tanta fe, con tanta expectativa. Y cuando llega el momento, ¿no es cierto?, decimos, pucha, podemos comprar un terreno, vamos a comprar un terreno, porque vamos a dejar de alquilar, y empezamos a soñar todo, porque sueñan los padres, sueñan los hijos, todo el mundo sueña con la casa propia. Y resulta que cuando lo hacen, cuando pueden juntar el dinero, compran un terreno, no se dan cuenta que están comprando un problema. Claro. En la mayoría de las veces, por supuesto, hay excepciones y sabemos que es así, pero están comprando un problema. Entonces la idea de esto es sacarle ese problema, ¿no es cierto?, a quien tiene la aspiración de comprar un terreno, a través de hacer cumplir las reglas para que quien proponga la venta de un loteo lo haga en el marco de la legalidad. Y de esa forma también sacarle peso a los intendentes. Claro. Porque es terrible, habría que ponerse, ¿no?, en el sayo de un intendente y ver cómo después de un loteo se suscitan una serie de inconvenientes terribles, totalmente, y de necesidades por ahí no hay insatisfechas. Factibilidad de servicios, por ahí son terrenos que se han vendido varias veces. Carece de certificados de inundabilidad, carecen de factibilidad de agua. Es que hay mucha desesperación también por tener la tierra propia, y a veces uno ve una oportunidad y está en precio y uno dice, bueno, esta es la mía, voy y ahí me meto. Claro. Eso es lo que aprovecha gente por ahí que con muy pocos escrúpulos o sin escrúpulos, ¿no es cierto?, aprovecha esa situación de desesperación de las familias y hace sus negocios. Bueno, ¿la idea cuál es? La idea es establecer un padrón en donde, ¿no es cierto?, conjuntamente con el intendente de La Merced, juntamente la intendente de Cerrillos, que ayer estuvimos reunidos con ella charlando al respecto, hacer un padrón y cruzar información con la Dirección de Inmuebles para ver si están en forma, ¿no es cierto?, legal, adquiridos los terrenos que se van a lotear, y ver si responden, ¿no es cierto?, a la legislación en vigencia para efectuar el loteo. A partir de allí, informar a la comunidad para que quien tenga, ¿no es cierto?, la aspiración de comprar un terreno sepa cuáles son los que están en condiciones y cuáles no. Eso sería en ideal, el departamento, ¿no? Eso es lo ideal, lo mejor que se podría hacer. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por plantear este punto de vista y también por comentarnos cuál es el trabajo que se está abordando en torno a su lugar, ¿no? Bueno, no, el agradecido soy yo por haberme dado este espacio, y bueno, estamos a tu disposición para cuando así lo requieras. Que tenga un excelente día. Gracias por venir. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.